A continuación, damos un nuevo inicio a nuestro programa Perspectivas, porque estaremos haciendo un ciclo especial de entrevistas para dedicarnos 100% al tema económico y a la industria petrolera venezolana. Presentamos así nuestras perspectivas energéticas. En materia petrolera, Rusia sigue siendo el gran protector del régimen de Nicolás Maduro. Si bien conocimos que la empresa Rosneft cesa operaciones en Venezuela, la transacción no supone la salida de los rusos del juego político. Las operaciones parecieran pasar ahora a control total del presidente Vladimir Putin, quien podría seguir burlando las sanciones norteamericanas sin rendir cuentas a socios privados. Mientras tanto, el precio del crudo se desploma en el mercado internacional por la baja demanda ante la crisis y la guerra de precios. Hoy en día el barril de petróleo venezolano se está vendiendo por debajo de los $10 y producirlo cuesta entre 7 y 15 dólares. Los ingresos que recibió Maduro durante el 2019, unos 10.000 millones de dólares, podrían caer a la mitad este año. Analizamos este y otros temas a continuación. Para ello damos la bienvenida al profesor Francisco Monaldi. Él es analista, experto en energía del Baker Institute y adicional también profesor de energía también en la Rice University. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Quería, en principio, hacer un análisis general, porque son muchos elementos los que entran en este momento en la realidad de la industria petrolera venezolana. Por un lado estaban las sanciones, pero por el otro empieza esta crisis mundial. Por un lado, una guerra de precios, que quisiera que usted nos diera algunos detalles de eso, y una pandemia mundial. ¿Cómo está actualmente Venezuela y su industria? Esta es la tormenta perfecta para Venezuela, porque tienes la combinación de, primero, un colapso de la demanda mundial producida por el virus que ha reducido alrededor de 10 millones de barriles la demanda de petróleo mundial, que es como el 10% de la demanda de petróleo mundial. Combina eso con una guerra de precios entre Arabia Saudita y los rusos que están tratando de tomar mercado en esta situación. Entonces se produjo un colapso del precio del petróleo gigantesco, que combinado con las sanciones hacen que Venezuela tenga que llegar a descuentos que no cubren los costos de producción de Venezuela. ¿Cómo se ve ese petróleo venezolano? Porque si lo que usted decía, si ya la demanda bajó tanto, ¿les conviene a otras naciones comprar petróleo venezolano o sencillamente es demasiado peligroso y hay demasiado? En este momento esa es la situación. Con los riesgos de comprar crudo venezolano, prácticamente hay que regalarlo para que alguien esté interesado en eso. Entonces Venezuela va a tratar de almacenar lo que pueda, pero no queda mucho espacio para almacenar. Enviar a Cuba lo que pueda y de resto va a tener que empezar a cerrar producción cuando no pueda vender, ¿no? Y como te digo, y lo que vende es prácticamente regalado. Entonces es una situación realmente súper difícil que no se sabe cuánto durará, dependerá un poco del tema de la reducción de demanda por el tema del virus. ¿Se mantiene actualmente el régimen de Maduro con la industria petrolera? Claro, si tú lo que quieres es que mantener a una pequeña grupo en el poder, puede ser que sea suficiente, pero obviamente la economía venezolana va a seguir contrayéndose, va a seguir en una situación cada vez peor. Para darte una idea, esto es peor, sería peor, incluso sin ajustar por inflación, que el peor año de la historia, que fue como el año 98, el último año de Caldera en términos de flujo de caja, porque tenemos muchísimo menos producción que en ese momento, ¿no? Que era el momento, en aquel momento se tenían más de 3 millones de barriles diarios de producción. Entonces es una situación inédita para Venezuela, pero como tú dices, la pregunta es, ¿el régimen va a usar ese dinero para mantenerse en el poder y repartirlo en un pequeño círculo o lo va a usar para tratar de atacar, digamos, esta tragedia que estamos viviendo en este momento en Venezuela? Y la respuesta creo que todos la sabemos. Si el régimen de Nicolás Maduro no cuenta con Rusia, ¿tiene otro actor extranjero que pueda suplir esa venta del mercado del petróleo venezolano en el mercado internacional? Mira, muy difícil. Vemos recientemente ha habido una empresa mexicana que ha estado haciendo intercambios de petróleo por alimentos con Venezuela. Cada vez ellos están consiguiendo actores más oscuros, menos transparentes, que no se sabe
exactamente quiénes son, que los ayudan a evadir un poco las sanciones, pero eso lo hacen a un costo tremendo para Venezuela, porque la única manera en que lo hacen es básicamente exigiéndole unos descuentos gigantes a Venezuela y cobrándole carísimo lo que le entregan a Venezuela a cambio. Entonces es una relación desastrosa para Venezuela el tipo de acuerdos que se están llegando con estos actores, digamos, casi de mercado negro, ¿no? O sea, ¿no es negocio para otro país comercializar actualmente el petróleo venezolano? Solamente si como te digo, literalmente se lo venden a $3, $4 por barril, ¿no? Entonces es una situación realmente súper difícil. Y las empresas que quedan operando en Venezuela, internacionales, como Repsol, como Chevron de Estados Unidos, como Eni de Italia, o Total de Francia, están en una situación tremendamente difícil. La producción está muy, muy limitada y es muy poco lo que pueden hacer para rentabilizar esas operaciones. O sea que en este momento, sin ni siquiera la necesidad de las sanciones, la situación sería muy, muy, muy difícil, y esto solo hace que haya descuentos adicionales. Quería ahondar un poco en el tema de las empresas norteamericanas. Hay una licencia que siempre está en revisión, si no me equivoco, cada 3 meses. ¿Cuál podría ser la situación de estas empresas? ¿Cree que se va a renovar esa licencia? Y la importancia o no de que permanezcan dentro de Venezuela, justamente cuidando lo que podría ser una posible transición. Tener estas compañías podría entonces tener por lo menos un lugar asegurado en una nueva industria petrolera para Venezuela. Sí, fíjate, el gobierno de Estados Unidos, como tú dices, a finales de abril tiene que decidir si le vuelve a renovar la licencia a Chevron y a las otras 4 empresas de servicio norteamericanas. Después de la visita de Juan Guaidó a la Casa Blanca, parecía haber un incremento como en las ganas de poner mayor presión sobre Venezuela, y se empezó a hablar de la posibilidad de que no renovaran esas licencias. Yo creo que, dados los cambios brutales que han ocurrido en estas últimas 2 semanas, en que básicamente, como te digo, el petróleo venezolano hay que prácticamente regalarlo, no hay ninguna capacidad de subir producción, todo lo contrario, la producción va a seguir cayendo. Yo creo que no tiene mayor sentido, incluso para aquellos que quieren incrementar la presión, no renovar la licencia de Chevron, porque básicamente eso no va a cambiar nada, y lo que va a hacer es lo que tú planteabas: que se vayan las empresas europeas y norteamericanas de Venezuela. Va a ser mucho más difícil reconstruir la industria petrolera en el futuro, ¿no? Entonces, al final, yo creo que lo mejor para el país es que mantengan su presencia. Sí, creo que es un tema en este momento que escapa, digamos, incluso las sanciones. Es un tema del mercado petrolero mundial, de la guerra de precios. Es decir, más adelante puede ser que haya otra situación, pero en este momento el colapso de la industria, como te digo, va más allá de las propias sanciones. Ahora, ¿cómo funciona de manera práctica el tema de estas licencias? Si Estados Unidos no renovara esa licencia a las empresas norteamericanas, ¿ellos tendrían que abandonar el país o podrían mantenerse en la industria sin ningún tipo de producción? ¿Cómo opera de manera práctica? Sí, no podrían operar más en Venezuela, y entonces habría que ver cuál reacción tiene el gobierno, porque ellos básicamente no podrían seguir operando o ayudando a operar los 2 proyectos fundamentales que opera Chevron en Venezuela, que son Petropiar y Petroboscán. Y entonces la pregunta es: ¿qué pasa si el gobierno de Maduro trata de que los rusos lo ayuden a operar Petropiar, que ellos tienen un proyecto al lado, Petromonagas, que pueden operar de manera similar? ¿O qué va a pasar con ese activo en caso de que Chevron se tenga que retirar de Venezuela por la no renovación de la licencia, ¿no? Y eso, O sea, sí. sí, perdón. Y eso es lo que querían, digamos, lo que se quieren evitar, por la razón por la que Estados Unidos le ha dado la licencia hasta ahora, es que simplemente quieren evitar que lo que termine pasando es que los rusos o los chinos, pero fundamentalmente los rusos, tomen ese espacio y simplemente siga la producción sin ningún, digamos, efecto adicional de presión sobre el régimen. Muchísimas gracias por su participación, profesor. Un placer.
Eran las palabras del experto en energía y también analista Francisco Monaldi. Él es del Baker Institute y también profesor de la materia energética en la Universidad Rice. Este es entonces su nuevo programa, su nuevo espacio para hablar específicamente de economía y petróleo en Venezuela, nuestra perspectiva energética.